institucional también, que tiene que ver con el quehacer universitario, con las capacitaciones docentes, y vamos a conversar en esta mañana con la docente investigadora Andrea Osamis, quien estuvo participando hace unos días atrás de las primeras jornadas de educación denominadas Estrategias para construir una educación universitaria inclusiva, que fueron organizadas por el Instituto Universitario Nacional de los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Muy buenos días, Andrea. Florencia Basso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos y queríamos conocer cómo te ha ido en estas primeras jornadas de educación donde se habla de educación universitaria inclusiva. Mira, nos ha ido muy bien. Lo cierto es que las jornadas han sido muy interesantes por todos los aportes que han realizado colegas de todas las universidades nacionales, sobre todo atendiendo a la coyuntura y al momento particular que nos toca vivir a las universidades públicas y lo que le toca en particular al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que, como bien se sabe, no depende del Ministerio de Educación y le genera una situación quizás de mayor vulnerabilidad en relación al resto de las universidades. Uh-huh. Es muy interesante porque se pensó y se generó una instancia de reflexión colectiva a partir de los aportes que cada una de las ponentes realizó, de las diferentes estrategias que se están llevando adelante para lograr una inclusión, una verdadera inclusión universitaria en los estudios de educación superior. Tanto como en la incorporación de las TICs en el ámbito pedagógico, la utilización de estas nuevas herramientas, la posibilidad de mejorar los cursos de ingreso a las universidades, entendiendo que el origen social de clase siempre está presente, que es un factor que no es desdeñable para nada, porque en las universidades, a pesar de los esfuerzos y de los avances importantes en términos de inclusión educativa a amplios sectores de la sociedad, en el ámbito universitario, aún hoy persisten elementos que son fuertemente excluyentes por la propia lógica universitaria, ¿no? Claro. Es decir, que resolver los aspectos, los primeros obstáculos, como puede ser para nuestro caso particular, el obstáculo geográfico, de accesibilidad geográfica y a veces económica a través de un sistema de becas, es como importante o un punto inicial, pero no resulta suficiente para poder lograr una verdadera inclusión, ¿no? Uh-huh. En este sentido, es muy interesante la perspectiva de colonial que se planteó para la universidad, la necesidad de pensar a la universidad como realizando ciertas rupturas epistemológicas con el canon hegemónico que todavía predomina en ella, ¿no? Que todavía está presente en base a la concepción de la meritocracia, el concepto de éxito, ¿no? Que son muy fuertes en la universidad y también de la práctica pedagógica, ¿no? Uh-huh. Bien, y Eh, imagino que todo esto también implica de alguna manera rupturas, ¿no? Al sistema actual y a comenzar a pensar otras alternativas y otro modelo posible en las universidades públicas. Sí, totalmente. Como te decía, tiene que ver fundamentalmente con eso, con rupturas que son de carácter epistemológico y que tienen que ver con una concepción de una universidad democrática y decolonial, y que pasa también por la propia práctica pedagógica, ¿no? Uh-huh. Esto de suponer que tenemos un estudiantado que es homogéneo, que son todos iguales, que están todos compartiendo en esa instancia como estudiantes, digamos, en su rol de estudiantes, olvidamos que son sujetos distintos y que proceden de orígenes sociales diferentes y cuyos capitales, no solo económicos, ¿no? Sino también culturales, son distintos. Exactamente. Entonces, No todos tenemos el mismo punto de partida.
Exactamente. Ujú. Andrea, ¿cómo ha sido este intercambio entre referentes de distintas universidades? Porque pienso en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego como una universidad nueva, joven, que estamos dando nuestros primeros pasos en muchos aspectos, y pienso en otras casas de altos estudios donde ya tienen cierta trayectoria y cierto recorrido en lo que tiene que ver con educación inclusiva, fundamentalmente en este tema que fue el tema que los convocó. ¿Cómo ha sido ese intercambio? ¿Les ha dado para pensar nuevas acciones, nuevos proyectos que se podrían implementar aquí en nuestra universidad? Sí, en ese punto nos pareció que el ser nuevos, en cierto sentido, también era una ventaja para poder empezar a pensar en este nuevo carácter de las universidades, que a veces en las viejas universidades está como muy arraigado, Ujú. y es mucho más difícil, ¿no?, desandar o de construir estas miradas o estas perspectivas. En ese sentido nos pareció que era una ventaja. Habían varias universidades nuevas presentes, muchas realizando sus planes estratégicos institucionales. Nosotros estamos también comenzando con esto, que me parece fundamental, porque es definir, de hacer un plan estratégico institucional, es definir el carácter político de nuestra universidad, qué políticas universitarias se van a llevar adelante de acá a mínimo 10 años. Entonces, nos parece que era muy interesante el ser nuevas, precisamente porque permite un comienzo desde otro lugar, ¿no? Claro. Donde estas trayectorias son ejemplos muchas veces de aquello que se quiere reproducir linealmente, ¿no? Ujú. O sea que el ser nuevos y el ser jóvenes es una oportunidad. Sí, totalmente una oportunidad porque de hecho muchos venimos de estas universidades viejas, históricas y que conocemos, digamos, cuál ha sido la lógica de funcionamiento, y sí, se entendió como una gran oportunidad el ser universidades jóvenes. Muy bien. Bueno, Andrea, te agradecemos el contacto con FM 106.9. Te felicitamos también a vos y al docente Gustavo Colmena, que nos han estado representando en estas jornadas tan importantes de educación inclusiva, y los esperamos muy pronto por aquí, por la provincia. Sí, bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Que tengas un Nos buen día. vemos Hasta luego. pronto. Igualmente. Bueno, Gracias. Hasta luego. chao, chao, hasta luego. Hablábamos con la docente investigadora Andrea Osamis. Ella estuvo participando de una jornada de inclusión, de educación inclusiva, organizada justamente por el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos. FM 106.9